Pan American World Airways, o Pan Am, fue en su día más que una simple aerolínea. Era un símbolo de la ambición e ingenio estadounidenses, una puerta de entrada al mundo que prometía aventura y glamour. La historia de este gigante de la aviación comienza con la visión de un hombre, Juan Tripe. En 1927, Tripe, un expiloto de la Marina con una creencia inquebrantable en el futuro de los viajes aéreos, fundó Pan Am. Su ambición no era simplemente volar pasajeros de una ciudad a otra, soñaba con conectar continentes, con encoger el globo y hacer accesible el viaje internacional, algo que antes estaba reservado para los ricos que podían permitirse largos viajes por mar. Esta visión era audaz y casi inimaginable en ese momento, pero sentó las bases para un imperio que gobernaría los cielos durante décadas. Tripe fue un maestro estratega y un negociador implacable. Comprendió que para construir su red internacional necesitaba más que solo aviones, necesitaba derechos exclusivos para volar a tierras extranjeras. Aseguró contratos cruciales de correo aéreo del gobierno de los Estados Unidos, lo que le dio a Pan Am un flujo constante de ingresos y una ventaja estratégica sobre cualquier posible competidor. El primero de estos contratos fue para una ruta entre Cayo Hueso, Florida, y La Habana, Cuba, un comienzo aparentemente modesto para lo que se convertiría en un gigante global. Pero este primer paso fue crítico. Estableció a Pan Am como el instrumento elegido por Estados Unidos para la aviación internacional, un papel que la compañía llevaría con orgullo durante la mayor parte de su existencia. Los primeros años de la aerolínea estuvieron definidos por un espíritu pionero y una voluntad de aventurarse en lo desconocido. Tripe empujó a sus equipos a establecer aeródromos y estaciones meteorológicas en algunas de las partes más remotas del mundo, desde las selvas de América del Sur hasta los pequeños atolones del Océano Pacífico. Esto no era solo volar, se trataba de construir la infraestructura misma que hizo posible el vuelo de larga distancia. Pan Am se convirtió en una extensión de la influencia estadounidense. Su icónico logotipo del globo azul se convirtió en una vista familiar en capitales distantes. La compañía estaba literalmente dibujando el mapa de las rutas aéreas del mundo moderno, un vuelo desafiante a la vez, impulsada por la determinación inquebrantable de Tripe. Esta fase inicial sentó las bases para todo lo que vendría. Pan Am no era solo otra aerolínea, era la aerolínea. Representaba el progreso, la aventura y una forma distintivamente estadounidense de sofisticación mundana. La base que construyó Tripe era increíblemente sólida, basada en conexiones políticas, previsión estratégica y una profunda comprensión de la incipiente industria de la aviación. Visualizó un mundo donde volar no era una novedad, sino una parte rutinaria de la vida, y posicionó a Pan Am para ser el líder indiscutible en hacer realidad esa visión. El sueño estaba despegando, y el mundo observaba con asombro. A medida que Pan Am crecía, no solo fue pionera en nuevas rutas, también fue pionera en una nueva forma de viajar. En la década de 1930, la aerolínea introdujo sus famosos hidroaviones Clipper, magníficas aeronaves que eran esencialmente transatlánticos de lujo voladores. Estos aviones, como el Martin M130 y más tarde el Boeing 314, eran la única forma de cruzar los vastos océanos Pacífico y Atlántico por aire. Un viaje en un Clipper era un evento en sí mismo. Los pasajeros recibían una experiencia que rivalizaba con los mejores hoteles y transatlánticos. Las cabinas eran espaciosas, con literas, salones comedor con mesas cubiertas de lino y comidas completas servidas en fina porcelana. Volar no se trataba de ir del punto A al B rápidamente, se trataba del viaje en sí mismo. Este enfoque en el lujo fue una elección deliberada de Juan Tripe. Sabía que para convencer a la gente de emprender estos vuelos largos y sin precedentes, la experiencia tenía que ser cómoda, segura y glamurosa. Las tripulaciones de vuelo de Pan Am eran el epítome de la profesionalidad. Sus pilotos eran los mejores del mundo.
a menudo con amplia experiencia militar y de navegación. El personal de cabina, particularmente los mayordomos, y más tarde las azafatas, estaban capacitados para brindar un servicio impecable, convirtiendo cada vuelo en una ocasión memorable. Este compromiso con la excelencia construyó una poderosa identidad de marca. Volar con Pan Am era ser parte de un club exclusivo, experimentar la cumbre de los viajes modernos. La expansión de la aerolínea a través del Pacífico fue una hazaña monumental de ingeniería y logística. Pan Am estableció una cadena de bases insulares a través del océano, creando trampolines para sus Clippers en la ruta de San Francisco a Manila y Hong Kong. Esta estrategia de salto de isla fue una solución brillante a las limitaciones de alcance de las aeronaves de la época. Cada parada, en islas como Midway y Wake, era un pequeño puesto avanzado de Pan Am, un testimonio del alcance y el poder organizativo de la aerolínea. Este servicio transpacífico, inaugurado en 1936, cautivó la imaginación del mundo y consolidó el estatus de Pan Am como líder en la aviación internacional. El glamour no estaba solo en el servicio, sino en el destino. Pan Am vendía el sueño de los viajes exóticos. Sus carteles y anuncios representaban tierras lejanas, prometiendo aventura y romance. La aerolínea hizo que lugares como Río de Janeiro, Honolulu y Lisboa parecieran al alcance por primera vez. Fue una poderosa herramienta de marketing que asoció la marca Pan Am con el encanto de lo desconocido. Para cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Pan Am ya se había establecido como la aerolínea de bandera no oficial de Estados Unidos, el principal vínculo entre los Estados Unidos y el resto del mundo. Todo ello mientras definía lo que significaba volar con estilo. La era de la posguerra, particularmente las décadas de 1950 y 60, fue la edad de oro de Pan Am. La aerolínea estuvo a la vanguardia de la siguiente gran revolución de la aviación, la era del jet. En 1955, Juan Trippe, una vez más, hizo un movimiento audaz, haciendo un pedido masivo de los primeros aviones a reacción de fabricación estadounidense, el Boeing 707 y el Douglas DC-8. Esta apuesta dio sus frutos espectacularmente. El 26 de octubre de 1958, el Boeing 707 de Pan Am, llamado Clipper America, inauguró el primer servicio diario transatlántico en jet entre Nueva York y París. Este vuelo redujo el tiempo de viaje a la mitad, cambiando fundamentalmente la naturaleza de los viajes internacionales para siempre. El mundo de repente se convirtió en un lugar mucho más pequeño. La llegada de los jets consolidó la imagen de Pan Am como una empresa moderna y con visión de futuro. La aerolínea era sinónimo del glamour y el optimismo de mediados del siglo XX. Sus elegantes jets, con su distintivo globo azul en la cola, eran íconos culturales. Ser piloto o asistente de vuelo de Pan Am era tener uno de los trabajos más glamurosos del mundo. Los uniformes, diseñados por casas de alta costura, y los impecables estándares de servicio continuaron la tradición del lujo, pero ahora se entregaban a casi la velocidad del sonido. Pan Am no solo estaba en el negocio del transporte, estaba en el negocio de vender un estilo de vida sofisticado y de la alta sociedad. Esta era también vio a Pan Am superar aún más los límites de la aviación. La aerolínea fue el cliente de lanzamiento del Boeing 747, el Jumbo Jet original. Cuando el 747 entró en servicio en 1970, fue una maravilla de la ingeniería que duplicó la capacidad de pasajeros e hizo que los viajes aéreos fueran más asequibles para las masas. La visión de Pan Am para el 747 incluía características como un salón en la planta superior y un piano bar, continuando su legado de ofrecer una experiencia premium. La nueva terminal de la aerolínea en el aeropuerto JFK de Nueva York, el Worldport, era un edificio futurista con forma de platillo volante diseñado específicamente para manejar el enorme jet. Pan Am estaba dando forma al futuro, no solo reaccionando a él. Culturalmente,
Pan Am estaba en todas partes. Aparecía en películas, se mencionaba en canciones, y su logotipo era un símbolo mundialmente reconocido del poderío estadounidense. La aerolínea incluso comenzó a tomar reservas para futuros vuelos a la Luna, una estrategia de marketing inteligente que capturó el espíritu imaginativo de la era espacial. Durante estas décadas, Pan Am estuvo en su punto álgido. Era rentable, poderosa y universalmente admirada. Parecía que su dominio era inexpugnable, un imperio de los cielos destinado a durar para siempre. El globo azul representaba la promesa del futuro, un futuro que Pan Am misma estaba ocupada creando. El amanecer de la década de 1970 marcó el inicio de un periodo largo y difícil para Pan Am. Las mismas innovaciones que habían impulsado su éxito comenzaron a crear desafíos imprevistos. La masiva flota de Boeing 747, que Pan Am había comprado anticipándose a una demanda cada vez mayor, se convirtió en una pesada carga financiera. La crisis del petróleo de 1973 disparó los precios del combustible, aumentando drásticamente el costo de operar estos enormes y sedientos jets. De repente, la aerolínea se encontró con cientos de asientos vacíos en sus jumbos, volando rutas que se volvían cada vez menos rentables. La economía de la industria aérea estaba cambiando rápidamente, y Pan Am fue tomada por sorpresa. A sus problemas se sumó el cambiante panorama regulatorio. Durante décadas, Pan Am se había beneficiado de su posición sancionada por el gobierno como la principal aerolínea internacional de Estados Unidos. Pero la Ley de Desregulación de Aerolíneas de 1978 lo cambió todo. Esta ley abrió el mercado a la competencia, permitiendo a las aerolíneas nacionales volar rutas internacionales y a nuevas aerolíneas de bajo costo emerger. Pan Am, que no tenía una red de rutas nacionales para alimentar sus centros internacionales, se encontró en una grave desventaja. Los competidores ahora podían ofrecer a los pasajeros un viaje sin interrupciones desde una ciudad estadounidense más pequeña hasta un destino internacional, mientras que Pan Am solo podía atender a los pasajeros que se originaban en sus principales puertas de enlace costeras. En un intento por resolver este problema, Pan Am tomó una fatídica decisión comercial. En 1980, adquirió National Airlines, con la esperanza de establecer rápidamente la red doméstica que tan desesperadamente necesitaba. Sin embargo, la fusión resultó ser un desastre costoso. Las dos aerolíneas tenían culturas corporativas muy diferentes, flotas de aviones incompatibles y rutas redundantes. La integración fue mal gestionada y agotó las ya menguantes reservas de efectivo de Pan Am. En lugar de fortalecer la compañía, la adquisición la debilitó aún más, cargándola con deudas y problemas operativos en un momento en que menos podía permitírselo. Fue un error estratégico del que la aerolínea nunca se recuperaría por completo. Durante este periodo, Pan Am luchaba por adaptarse. El mundo que había ayudado a crear, uno de viajes aéreos competitivos y masivos, ahora estaba trabajando en su contra. El glamour y el lujo que habían sido su sello distintivo eran costosos de mantener en una industria ahora dominada por guerras de precios. La compañía que una vez había sido una pionera ágil, se había convertido en un gigante de movimiento lento, agobiada por altos costos generales, una fuerza laboral sindicalizada poderosa y una estructura corporativa mal equipada para la nueva era de la competencia. La edad de oro había terminado definitivamente, y había comenzado una lucha por la supervivencia. Justo cuando Pan Am luchaba por encontrar su equilibrio en medio de inmensas presiones financieras y competitivas, la aerolínea fue golpeada por una tragedia inimaginable que sellaría su destino. El 21 de diciembre de 1988, el vuelo 103 de Pan Am, un Boeing 747 llamado Clipper Mate of the Seas, se dirigía de Londres a Nueva York. Mientras volaba sobre el pequeño pueblo escocés de Lockerbie, una bomba escondida dentro de un reproductor de casetes en una pieza de equipaje facturado detonó. La explosión destrozó la aeronave en el aire,
matando a las 259 personas a bordo y a 11 más en tierra. Fue un horrible acto de terrorismo que conmocionó al mundo entero. El atentado de Lockerbie no fue solo una tragedia humana de inmensas proporciones, fue un golpe devastador para la ya frágil reputación de Pan Am. La investigación posterior reveló fallas de seguridad, lo que planteó preguntas sobre si la aerolínea había hecho lo suficiente para proteger a sus pasajeros. Aunque Pan Am fue solo una de las muchas aerolíneas atacadas por terroristas durante este periodo, la magnitud del desastre de Lockerbie adhirió un estigma al nombre de la compañía. La confianza del público se hizo añicos. En la mente de muchos viajeros, el icónico globo azul ahora se asociaba con el peligro y la vulnerabilidad, una percepción imposible de sacudir. Las consecuencias financieras fueron inmediatas y catastróficas. Los pasajeros, temerosos por su seguridad, abandonaron Pan Am en masa, optando por volar con otras aerolíneas. Las reservas se desplomaron y los ingresos de la aerolínea se secaron casi de la noche a la mañana. La compañía ya estaba perdiendo dinero, pero las secuelas de Lockerbie fueron una hemorragia que no pudo detener. Pan Am se vio obligada a vender sus activos más valiosos simplemente para mantenerse a flote. En 1985, había vendido sus rentables rutas del Pacífico a United Airlines. Ahora, se vio obligada a vender sus preciadas rutas transatlánticas a Londres Heathrow, la joya de la corona de su red, al mismo rival. Estas ventas fueron como vender la plata de la familia, un intento desesperado de generar efectivo. El ataque y sus consecuencias marcaron el punto de no retorno para Pan Am. La compañía enfrentó demandas masivas de las familias de las víctimas, lo que se sumó a su inmensa carga financiera. La marca, una vez símbolo del orgullo y la aventura estadounidenses, ahora estaba irrevocablemente empañada por la tragedia. El atentado no causó el colapso de Pan Am por sí solo, la aerolínea ya estaba en una fuerte caída. Pero fue el golpe final y fatal. Aceleró la desaparición de la compañía, destruyendo la poca confianza y estabilidad financiera que le quedaban y empujándola al borde de la insolvencia. Un ícono de los cielos ahora se precipitaba hacia su fin. En los años posteriores a Lockerbie, Pan Am luchó desesperadamente por sobrevivir, pero fue una batalla perdida. La venta de sus rutas más rentables la había dejado como una sombra de lo que fue, una aerolínea más pequeña que servía principalmente al Caribe y América Latina. La Primera Guerra del Golfo, en 1990, causó otro aumento en los precios del combustible y una desaceleración en los viajes internacionales, asestando otro golpe a la compañía lisiada. Su situación financiera se volvió insostenible. A pesar de los esfuerzos de última hora para asegurar una fusión o un rescate, el dinero se agotó. El 4 de diciembre de 1991, Pan American World Airways cesó sus operaciones, poniendo fin a un viaje de 64 años que había definido la era del vuelo. El cierre de Pan Am fue un momento sombrío en la historia de la aviación. Para generaciones de empleados y pasajeros, fue el final de una era. La aerolínea había sido más que un negocio, era una institución cultural. Había sido pionera en los viajes aéreos internacionales, introdujo la era del jet e hizo el mundo accesible. Su nombre era sinónimo del romance y el glamour del vuelo, un estándar de servicio y sofisticación al que aspiraban otras aerolíneas. La vista de las audaces letras Pan Am en lo alto de su sede en la ciudad de Nueva York y la icónica terminal Worldport en JFK habían sido símbolos de un alcance global que durante mucho tiempo fue inigualable. El legado de Pan Am es complejo. Es una historia de increíble innovación y visión, pero también una advertencia sobre los peligros de la complacencia y la incapacidad de adaptarse. Pan Am no reconoció que el mundo que había creado había cambiado. Se aferró a un modelo de servicio premium y protegido por el gobierno en una era que exigía bajos costos y una competencia feroz. Sus errores estratégicos, desde la desafortunada adquisición de National Airlines
hasta su excesiva dependencia de grandes aeronaves, la dejaron vulnerable. La historia de Pan Am nos enseña que ningún imperio, por poderoso o icónico que sea, tiene garantizado durar para siempre. El éxito en una era no asegura la supervivencia en la siguiente. Sin embargo, a pesar de su trágico final, la contribución de Pan Am a la aviación es innegable. Estableció los estándares de vuelo internacional, seguridad y servicio que dieron forma a la industria aérea moderna. Conectó culturas, facilitó los negocios globales y cumplió los sueños de millones de viajeros que anhelaban ver el mundo. El globo azul puede haber desaparecido de los cielos, pero su imagen permanece grabada en nuestra memoria colectiva como un símbolo de una época en que los viajes aéreos eran una gran aventura. Pan Am fue un verdadero pionero, y el mundo es un lugar más pequeño y conectado porque una vez se atrevió a gobernar los cielos.